Askurukipan takenitaki. Askurukipanaya tichiri Román. Askurukipanaya tichiri. Waliki kalian tanya naira kat hayuim ya. Kalian tanya takeni maya paya timpa. Uyakitana kahilatana kita chansa kasinyani. Uyakitana kahilatana chansa kasinyani. Markasat wasai markasat markasat armasimpi wasai markasat apita sartasi masu mahakau waliki takeni. Estamos con lo que son expresiones de tiempo. Ahora vamos a aprender lo que es la hora, ¿ya? Hoy día solamente vamos a pasar clase hasta las 6:30, ¿ya? Chicanen como que uchuro. Clase chican ¿ya? Ya te acabo. Ya. Ahora nos falta lo que es la hora, ¿ya? Hora. Entonces, como vocabulario, ¿ya? Pacha, les decía que el otro día que tiene dos dimensiones, ¿no ve? Tiempo y espacio, ¿sí? Entonces, para expresar lo que es la hora, vamos a utilizar pacha como si fuera hora, ¿ya? Hora. Hora. Ahora tenemos lo que es el minuto, ¿no? Minuto. Personajes de enfrentamiento. Ya, minuto. Ta. Esto va a ser minuto. Minuto. Y segundo, chepta. ¿Alguien que sabe qué es chepta? Parpadear. No. Es parpadear. Entonces un parpadeo, más chepta, ¿no? También va a equivaler a lo que es el segundo, ¿ya? Bien, entonces en base a estas tres palabras vamos a aprender a preguntar y responder lo que es la hora, ¿ya? Entonces yo digo, es como en inglés más o menos, ¿no? Kuna pachasa. Kuna pachasa es ¿qué hora es? ¿Sí? ¿Qué hora es? Ahora, la respuesta puede ser variada, ¿no? Se puede variar. Ejemplo, digamos que son las 6 en punto. ¿No? Ahí está, 6 en punto. Kuna pachasa, ¿no? Yo digo, Sohta, aquí voy a poner, no es necesario colocar, pero por si acaso colocaremos, ¿no? AM. ¿No? AM, ¿cómo se dice temprano? Alwa. Alwa. Bien. Alwa y pongo pacha. Wa. Sohta alwa pachawa. Esto va a ser cuando utilicemos lo que son, o cuando la hora es en punto, ¿ya? Sohta alwa pachawa. Patalco alwa pachawa. ¿No? Pesca alwa pachawa. Kim sacalco alwa pachawa. ¿No? Ya tunca alwa pachawa. Tunca, ¿no? Todo en la mañana cuando es en punto. Ahora voy a suponer 2 de la tarde PM. ¿Cómo sería? ¿Cómo se dice 2? Paya. Eso aquí. Pachawa. Exacto, ¿no? Haipu. ¿Ya? Haipu. Pa haipu pachawa, o aquí podrían decir paya haipu pachawa. No hay problema, ¿no? No estamos expresando cantidades, ¿ya? Paya haipu pachawa.
Ahora, ¿qué pasa si son, por ejemplo, las 9? ¿Cómo sería? Pakalko. Algo. Pakalko tunka. Yatunka. Aruma. Tunka Ruma Pachawa. Yatunka. Aruma Pachawa. Entonces, en vez de Haipu, Aruma, Pachau. Pachawa. ¿Qué quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta cuando es en punto? Yatunka. Kanat, tenéis kanat. Fácil, ¿no ve? Expresión de tiempo va a cambiar, ¿no ve? Esto va a cambiar y esto también va a cambiar, ¿no ve? De acuerdo a la hora, ¿no ve? Listo, esos dos nos van a cambiar. ¿Sí? Muy bien. Eso es cuando es en punto, ¿ya? Repito, en punto. Ahora, en este momento, por ejemplo, son las 6 de la tarde o 6 de la mañana y 17 minutos, ¿ya? Entonces, 6 de la mañana, 17 minutos, en este caso AM, ¿no? Entonces, yo digo, primero lo que es el minuto, ¿ya? Expreso el minuto. Ya, expreso el minuto. ¿Cuántos minutos son? 17. 17. Ya, 17. Kapaqalkuni. Ya, tunca pa calcone, ¿no? Ya. Entonces, antes de expresar la hora primero, ¿no? Sohta, digo igual, sohta, alwa, pachat, o sohta alwat, nomás, ¿no? Sohta alwat. Sí. Alwat. Alwata, eso significa, ¿ya? Simplemente está con edición vocálica, ¿ya? Ahora sí. Aquí este ta significa de, significa, ¿ya? Entonces dice de 6 de la mañana. No, eso ya está expresado, ¿ya? Alwat. Ahora sí. Tunka pakalkoni. ¿Cómo se dice minutos? Ata. Ahora, ¿cómo es plural? Ata, Pi. nakau, Tanaka. ata nakau. Ahora expreso que han transcurrido, ¿no? Saraki. Sarak. ¿Ya? Sokta alwatunka pakalpunik atanakau sarak. ¿Qué va a cambiar? Sokta. Alwa, si va a ser tarde, temprano, ¿sí? Y lo que es el minuto, ¿no? Esto va a cambiar. A ver, voy a suponer otra hora. A ver, ustedes van a decir 4 de la tarde con 38 minutos PM. A ver, ¿cómo expresaríamos? Pusi haipu. Pusi haipu. Imsatunka. Pusi haiput. Pusi haipu. Kimsatunka. Kimsakalkoni. Kimsakalkoni. Katanakau saraki. Eso. Wali que ponemos. Listo. Fácil, ¿no? ¿Ya? Ahora otra hora. A ver, les voy a decir 10 de la noche con 41 minutos. A ver, ¿cómo sería? A ver, ¿quién? Tunka arum. Pusi tunka mayani. Tunka aruma. Aruma. Tunka arum. Pusi tunka Ya, pero no se mayani. olviden de este T, por les he dicho, ¿no? Aruma. Tunka Rumat. Tunka mayani. Pusi tunka. Pusi Tunka Mayani. Kataukatanat. Katanakau saraki. Sar
Atanakaw saraq. Tunka Mayani. Ya, ahí está. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Con los 3 tiempos que hemos hecho. Muy largo, pero bueno. ¿Está claro? ¿Sí? Tarde. ¿Alguien tiene duda? Saraq. No, está bien. Ya. Esa es entonces la segunda forma de expresar, cuando es con minutos. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, hay algunos, por ejemplo, y media, ¿no ve? 10:30, 11:30, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, empezaremos por mediodía, ¿no? Los días son 12 en punto, entonces no voy a decir Tunca Payani, algo Pachagua, no puedo decir, ¿no ve? Pero generalmente se expresa chica urúa, ¿no ve? Chica urúa, hemos dicho que es, ¿no ve? Entonces, chica urúa, simplemente, ¿no? O Mediodía. medianoche, ¿no? Chica arumawa, ¿no ve? Entonces, directamente voy a expresar, ¿ya? Ahora, cuando son, digamos, 10:30, digamos, ¿no? Entonces, Tunkalwat, Kimsa Tungak, Atanakao Sarak, no puedo decir, ¿no ve? ¿No ve? O también puedo decir Tunka Arumat, eh, Tunka Arumat, Tunka Arum Chikaniwa, puedo decir, ¿ya? Entonces, eso tal vez va a variar un poco. Ahora, hay otra forma de expresar, ¿ya? Por ejemplo, decimos -cuarto, -20, -10, ¿no ve? ¿Sí o no? Sí. ¿Ya? Entonces, en este momento vamos a suponer que son las 6:50, ¿ya? AM. ¿Cómo expreso? -10 para las 7, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿O cómo expreso? Sí. Sí, es -10 para las 7, ¿no ve? 7:10. Así. Tunka Hatana Campis Eso, Pacay. ¿no? Katanaka. Tunka Katana Kampej, ¿no ve? Papalco Alwa Pacha Ni Wa. ¿Ya? ¿Qué es Tunca? 10, ¿no ve? Ahora, ¿por qué aquí 10? Porque es -10, ¿no ve? Atanacampej, ¿no? Son minutos más, ¿no ve? Este impi es más con, eso significa ya. Entonces, con 10 minutos, ¿no? Pacalco es 7, ¿ve? Alwa, temprano. Pacha, niwa. ¿Sí? A ver, vamos a hacer otro, a ver. Vamos a suponer que son las 3 de la tarde con 45 minutos. ¿Cómo serían? Tunka Piskane. Ok. Aquí ven. Tunca. Piskane. Piskane. Katanakampi. Katanakampi. Pusi. Haipo Pachaniwa. Eso, muy bien. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Es Katanacampi, no Kanacampi. Ah, ya. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó todo claro? Pusi Haipo Pachaniwa. A ver, voy a hacer la prueba. A ver, Bernarda Quisbert. Cuyaca Presente. Bernarda, vamos a suponer que son las 7:40 de la mañana. Una pachas Cuyaca Bernarda. Pakal alwawa. Ya, pero te he dicho con minutos, ¿no ven? Pakal. 7 en punto. ¿Con cuántos minutos dijo? Con 40 40. minutos. 7:40 ya. Pakal alwa. Pakal alwa. Pusitung. Katanakaw. ¿Qué más? ¿Será que?
Ahí está, no, Katanakawa. no se van a olvidar. Saraki. ¿Qué les he dicho, no? Saraki. Ya, no se van a olvidar esto, ¿ya? Eso es importante, eso determina, ¿ya? A ver, Amalia pasa, Cuyaca Amalia, vamos a suponer que son las 6 de la mañana y 30 minutos. Una pachasa Cuyaca, Suqta alwa, kimsa tunka, kimsa tunka, ay, sería, ya, kimsa tunka, alwa, ya, kimsa tunka, katanakawa, saraqe, ¿ya? No te vas a olvidar este T igual. ya, Ya. kimsa tunka, Cuyaca Dionisia, vamos a suponer que son las 9 de la mañana con 25 minutos. Una pachasa Cuyaca, Latunk alwanakaw sarak. no, ya tunca lo acá, 9 horas ya han transcurrido, pero te he dicho con minutos, 25 minutos. Latunk patung pisqan katanakaw sarak. Ya, pero te falta tiempo. Me has dicho, de 9 han transcurrido 25 minutos, pero no me has dicho si es mañana, tarde, o en este caso mañana o noche. Perdón. Latunk patung pisqan. No. Pero aquí está el ejemplo, A ver. el marcador de tiempo. A ver. 9:25 de la mañana. Una pachas Culiaca. Latunk alwa. Ya, pero todo completo. Patung pisqan kata. Katanakaw Saraki. Patung pisqan katanakaw sarak. Ya, igual no te vas a olvidar de este test. Sufijo ta hemos dicho, ¿no ven? Esto marca si han transcurrido o no, ¿ya? Ya. A ver, Gilata Adrián. Vamos a suponer que son las 9 de la noche con 40 minutos. Una pachas Gilata. Nueve de la noche. Con 40 minutos. Yatun, Una pachas. Yatun, Aruma, Pusitunka, Pachawa. Ya, marcador de tiempo, el sufijo ta y pachat. ¿No? Atanacao te has olvidado también. Ya. A ver, Aida Vilcarani. Son -10 para las 8. Ay, ¿No estás, Aida? María Choque, -10 para las 8. Una pachas Culiaca. Askero que panaya tichiri. -10 para las 8. Kimsa pakalku No, -10 he dicho. -10 para las 8. sería tunka arumat. No. Pero estos dos ejemplos son el último. Ay, perdón. Tunka katana kamper. Ay, Dios. Tunka katana kamper. Kimsakalku aruma katana kamper sarapjewa. Ok, no se ve en la pizarra lo que estoy marcando. Sería tunka katanakaw campis kinsacalpu alwa pachaniwa. ¿Correcto? Perdón. Ya, ahí está en la pizarra. Ya.
Van a practicar, ¿ya? Son sohtalwat kimsatung mayan katanakausaraq, ¿ya? Hoy día tengo una actividad, debo salir ahorita, ¿ya? Van a practicar el día miércoles y les voy a preguntar directamente. Hay algunos que están dudando en números, ¿no? No puede ser esto, hemos repetido muchas veces. Entonces van a repasar los números y esta parte hemos visto tiene 3 estructuras, ¿no? Cuando es en punto, cuando lleva minutos, 3 ejemplos hemos hecho, y cuando es -10, -4, ¿no? -5, cualquier. Lo único que cambia son los minutos y la hora, ¿no? La estructura es lo mismo, ¿ya? Entonces, van a repasar, ¿ya? Ahorita esto les voy a pasar al grupo de WhatsApp, ¿ya? Para que revisen, ¿ya? Walik, pacha uru kisinyan takini, walik para pjata, kisin kam takini. Kisin kamaya pichiri. Kisin kamaya